Bienvenidos a un nuevo video donde muestro cómo estoy haciendo para generar ingresos desde Argentina para comenzar a viajar y poner a prueba mi ansiedad social. En el video de hoy quería comenzar a hablar sobre un posible presupuesto que podría comenzar a planear, y para eso en un video anterior habíamos hablado de diferentes curvas exponenciales, sobre las diferentes opciones, y también vimos la fórmula de una gráfica exponencial y qué son los factores que nosotros podríamos mejorar o en cuáles factores deberíamos prestarle más atención para poder avanzar lo más rápido posible. Y ahí es donde tengo el problema, porque si me guío plenamente en la fórmula de interés compuesto, en realidad no debería gastar nada por los próximos 2 o 3 años como para hacer un interés compuesto suficiente que me permita poder viajar o viajar cómodo, entre comillas. Así que necesito planear una hoja de ruta sobre un posible presupuesto, porque no puedo tampoco hacer nada y esperar años hasta poder tener el capital y poder viajar, sino que necesito un término medio. ¿Cuál sería la solución? Trazar una especie de hoja de ruta y decir, ok, ¿cuál sería el interés compuesto que yo podría generar que sea realista en el tiempo, tal que me permita poder viajar de manera sostenida en el tiempo? Una buena idea para esta toma de decisiones es asignarles probabilidades. Podríamos verlo así: la probabilidad de que Bitcoin se vaya a cero es mayor a 0%. Para mí la respuesta es sí. Hay probabilidades de que se pueda ir a cero, hay probabilidades de que puedan poner los fondos, como le decía antes, por lo tanto sería prudente una toma de ganancias. Ahora, hay una probabilidad de que Bitcoin siga subiendo por encima de los $70.000 y que nosotros podamos hacer más arbitrajes y que podamos reinvertir esas ganancias y que el dinero siga creciendo exponencialmente. ¿Esa probabilidad es mayor a cero? Sí, yo creo que sí. No es 100%, pero es mayor a cero, por lo tanto puede ser prudente seguir reinvirtiendo. Entonces, lo que quiero hacer en este video es definir la posición intermedia. ¿Qué probabilidades le asigno a estas dos situaciones para así trazar una especie de presupuesto dinámico a través del tiempo, tal que me prepare para cualquiera de las dos posibilidades? Ahora, esta determinación es muy personal, muy subjetiva, depende de mis objetivos, de mis expectativas, así que esto va a variar de persona a persona. Volvamos al Excel para hacer algunos cálculos. Lo que voy a hacer ahora es intentar realizar algunas expectativas máximas, es decir, lo ideal máximo que se podría lograr, y las expectativas mínimas, y ver a dónde entre medio está mi curva real, que por cierto puede estar bueno en el futuro ir comparando en mi avance real con estas curvas ideales. La línea azul es la curva lineal, esta es la curva donde ahorramos mes a mes un monto fijo. Como ustedes saben, yo arranqué con $76, así que tomé ese como valor inicial y además tomé como que mes a mes yo podría llegar a ahorrar esos $76 e irlos agregando. En el eje X vemos representado el tiempo, en este caso meses. La línea naranja es una línea exponencial de inversión donde arranco con los mismos $76, pero le aplico un rendimiento del 10% mensual. Y luego en la línea verde tenemos una gráfica exponencial donde mes a mes estaría duplicando el valor del capital inicial. En este caso $76 iniciales, donde el segundo mes lo duplico a ese valor duplicado, el tercer mes lo vuelvo a duplicar y así sucesivamente. ¿Por qué grafiqué esta curva verde? Donde, si ustedes se fijan en los datos, claramente esta curva verde no se va a poder lograr en la realidad, porque en caso de que así fuera, arrancando con $76, en el mes 14 ya seríamos millonarios, ¿no? Eso no va a ocurrir, pero me pareció interesante traerla porque en nuestra curva exponencial real de lo que llevábamos hasta ahora, en 16 días he podido duplicar el capital. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento esta curva de duplicación, vamos a decirle, se va a empezar a desviar de la realidad, dado que comienzan a aparecer restricciones. Una de ellas es el volumen,
Fíjense que en esta plataforma tenés un volumen de 0,5 Bitcoin diarios, es decir, unos $35.000. Ese volumen se reparte en muchísimas órdenes, por lo que nosotros el volumen propio nuestro va a ser muchísimo menor que eso. Estamos sacando el 1%, 2% a cada orden. Lo mismo con el bot de Telegram. Acá directamente ni sé qué volumen maneja, pero no debe ser mucho más que RoboSats. Esta curva descartada, este sería nuestro límite superior. Luego yo creo que nuestro límite inferior sería la curva de ahorro, porque creo que yo puedo llegar a ahorrar $76 mensuales. Y si se fijan, después de 3 años, la curva exponencial le gana a la curva del ahorro. Por lo tanto, este 10% mensual aplicado yo creo que es posible. Se empieza a complicar cuando los montos son cada vez más grandes. Piensen que, por ejemplo, si mal no recuerdo, el S&P, que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tiene un promedio del 10% anual en los últimos 50 años. 10% anual. Nosotros tenemos proyectado una curva del 10% mensual. Así que claramente esta curva tampoco va a poder ser sostenida a lo largo del tiempo. Así que ¿cuándo será que comienza a fallar este 10% mensual aplicable? Bueno, fíjense que ya este mes vamos más de $100 ganados. Por lo tanto, manejando un capital de 1000 y teniendo exactamente estos rendimientos que tenemos ahora, cuando arrancamos con un capital de 76, creo que es posible conseguir el 10% cuando lleguemos a los $1000, también cuando lleguemos a los 3000. Es más, inclusive fíjense que la curva lineal alcanza esta curva exponencial agregando $76 por mes, así que creo que vamos a superar por creces esta línea exponencial del 10%, por lo menos hasta el mes 36. Entonces, ahora viene lo divertido, ahora viene lo real. Tendré que hacer un balance entre la realidad, entre lo que a mí me gustaría llegar a gastar y qué tan rápido a mí me gustaría ir, y luego encima filtrar eso por la realidad, porque las cosas pueden mal ir sal, en el medio pueden pasar un montón de cosas. Así que agregué una cuarta curva, que es una curva más realista, o lo que yo creo que se podría llegar a lograr, y también limito los extremos, donde nuestra curva real de progreso estará entre la curva verde y la curva lineal hasta el mes 36 más o menos, y luego la curva del 10% que indefectiblemente no se va a poder mantener ni lograr. Por lo tanto, como ven, en algún momento la tasa de ganancia va a caer. En este caso le puse al 5%. ¿Y por qué a partir de los $6.000, $5.000? Porque en ese momento ya hacer $600 por mes se empieza a complicar, así que bajé la tasa al 5%, y aún así al mes 60, que serían 5 años, uno llegaría al nivel de la curva del 10% arrancando por debajo, así que prácticamente a la mitad de todo el intervalo de tiempo, aún así bajando la tasa al 5%, fíjense cómo llegamos alcanzando igual a la curva del 10%. Por lo tanto, otra vez se ve lo importante que es avanzar el capital inicial y el agregado que se le hace a la curva exponencial para acelerar el progreso económico que podríamos llegar a tener. Dicho esto, ¿qué es lo que voy a hacer? O la forma que voy a estipular mi presupuesto para decidir cuánto gastar, cuánto reinvertir, es al principio ser optimistas e intentar ir por encima de la curva celeste, que sería la curva más realista, y todo capital por encima de esta curva será nuestro presupuesto. Es decir que si en algún momento en el mes 4 vamos $1.000, nuestro presupuesto será la diferencia entre los 1000 y la curva celeste. Si en algún momento veo que no puedo con la exigencia de la curva celeste, bajaremos un poco nuestras expectativas, así puedo tener un poco de presupuesto más holgado, pero por el momento estoy optimista porque el avance que estoy teniendo en la curva real es bastante rápido, más rápido de lo que yo tenía pensado. Fíjense que nos llevó 16 días para duplicar el capital inicial. Recuerden que yo arranqué con $76, tomando deuda, es decir, utilizando el presupuesto de comida y luego utilizando la tarjeta de crédito.
Pero lo interesante es que al haber duplicado el capital podemos hacer órdenes cada vez más grandes, y ahora estamos haciendo órdenes por los casi $200 a veces. Esta es la orden más grande que me han tomado, pero en los últimos días no tuve órdenes de casi 200, pero ya estoy publicando en el bot de Telegram órdenes por $200, lo que nos permitió hacer órdenes más grandes, por lo tanto ganancias más grandes. Y fíjense que volvimos a duplicar el capital inicial, pero ahora en solo 8 días, la mitad de lo que nos llevó a duplicar la primera vez. Quiere decir que este mes no llevamos duplicado el capital, sino que vamos triplicando el capital. Por lo tanto, hasta iríamos por encima de la curva verde. Ya más adelante, cuando empiece a tener valores mensuales, voy a graficar mi curva real, qué es lo que está pasando fuera de la hoja del Excel. Y fíjense que nos estaríamos ahorrando más de un año comparando con la curva del 10%. Esta es la tabla de datos para la curva exponencial al 10%. Y miren lo que es llegar al mes 60 sacándole un 10% al capital inicial de $76. Una diferencia entre el mes 59 y de 60 de $2.200. Esto es lo que hace el factor tiempo en el interés compuesto. Hay que tener paciencia, hay que ser constante, hay que hacer sacrificios, y esos sacrificios se hacen en el arranque. Así es como se ven las curvas. Fíjense que venía acá pisteando como un campeón y tuve un martillazo a la realidad, y ahora en estos últimos días estuve recuperando esa media. En este momento el precio no nos está jugando a favor, inclusive fíjense que vamos un 3% abajo de todas las compras en el global. El tiempo dirá si fue una buena idea hacer los arbitrajes con Bitcoin o hacer los arbitrajes con USDT en Binance, por ejemplo, P2P, como lo muestran en su canal Santiago Anmat y Ezequiel Sack. Quizás ahí hasta inclusive se pueda ir más rápido que utilizando estos bots de BTC, porque en Binance o en otras plataformas P2P no tienen el límite de volumen, es decir, ahí se pueden comercializar miles y miles y miles de dólares, por lo tanto esto puede escalar muchísimo más los exchanges. Es más, en algún momento cuando este valor deje de subir, quiere decir que nuestra estrategia no está escalando, por lo tanto tendré que buscar otra alternativa para seguir aumentando el capital a la misma velocidad. Quería mostrarles también cómo viene la deuda. Acá me quedó viejo este valor, así que lo voy a actualizar. Este valor lo estoy tomando directamente de la hoja con el que mide el capital total que estamos manejando, y se actualiza de manera automática con el precio de Bitcoin en tiempo real. Y fíjense cómo ya ahora nuestro margin call bajó a $22.000. Es decir, que podemos permitirnos que el precio de Bitcoin caiga 65% y nosotros poder seguir pagando la deuda. Estamos en 2 de abril, así que en 2 días también le voy a estar actualizando cuánto terminé gastando con la tarjeta de crédito, qué ahorro hice, así que spoiler alert, el valor de la deuda ejecutada es muchísimo menos que 80.000 pesos. Bueno, eso es todo por hoy. En los próximos videos les voy a estar comentando lo que les dije de la deuda, cuánto vino de gastos y qué decisión voy a tomar. Si voy a rolear la deuda de la tarjeta, o voy a vender Bitcoin para pagar esa deuda, o voy a comenzar a utilizar deuda en cuotas, tercerizar gastos. Es decir, las opciones son muchísimas. Algo que quería mostrarles antes de irme es cómo se ven las entradas y salidas en Wise de todas las operaciones que estuve haciendo hasta el día de la fecha. La verdad es que este arbitraje ayudó muchísimo porque tiene un rendimiento muy alto y puedo hacer órdenes con una prima de hasta el 6% inclusive. Espero que sigan bien, que tengan un hermoso día y nos vemos en el próximo video.